¿Cómo limpiar los permisos de las apps conectadas en Gmail? Bienvenidos una vez más a tu canal y hoy te estaré enseñando cómo puedes estar encontrando y configurando y limpiando estos permisos que tienes conectados en aplicaciones. Y para nosotros poder hacer esto vamos a tener que dirigirnos pues obviamente a nuestra aplicación de Gmail. Una vez que nosotros estemos dentro de esta aplicación de Gmail vamos a tener que dirigirnos en la parte de arriba, en el lateral derecho, donde conseguimos nuestra foto de perfil. Allí nosotros le tendríamos que dar un clic. Una vez que estemos en este apartado vamos a tener que dirigirnos al apartado aquí donde encontramos administrar tu cuenta de Google, y esto vamos a ver que aparecen todas y cada una de estas opciones, en cuyo caso para poder encontrar estas aplicaciones vinculadas, aquí como vemos aparece tus apps vinculadas y controles relacionados con compartir datos, y simplemente allí es donde nosotros le tendríamos que dar un clic. Aquí encontraríamos estas aplicaciones, los servicios y también los permisos que tienen cada una de estas aplicaciones para limpiarlos o estarlos configurando. Simplemente, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Digamos que nosotros queremos limpiar o ver los permisos que tiene Among Us o AliExpress. Simplemente le damos un clic, entramos aquí y veríamos los permisos que tiene esta aplicación, que en este caso sería para acceder con Google, y directamente nosotros podemos quitar todos estos vínculos y permisos. También podemos verlo, por ejemplo, con el de Among Us, que nosotros le damos un clic y aquí podremos en este caso ver estos permisos que tiene esta aplicación, que como vemos tiene acceso parcial a nuestra cuenta de Google, tiene en este caso acceso con Google, podemos darle en ver detalles y ver todos y cada uno de los detalles que tiene, por ejemplo ver estas opciones, y simplemente si nosotros queremos quitarle todos estos vínculos simplemente entramos y en la parte de abajo aparece aquí para borrar todo. Nosotros le damos un clic allí y podremos estar borrando y quitando todos y cada uno de estos accesos, y esto es lo que haríamos con cada una de las aplicaciones de terceros que aparecen aquí vinculadas. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.